¿Alguien de vosotros ha tenido una pecera alguna vez? Aparte de Rubén, que sé que tuvo uno muy grande, y Gaby. Cuando tienes una pecera y te tienes que ir de vacaciones, sufres. Porque tienes un montón de minúsculos peces que tienes que cuidar, que no puedes dejarles de dar de comer, que no se puede calentar ni mucho ni poco el agua, y necesitas dejar a alguien al cargo de esa pecera para que cuando llegues no estén todos flotando en la parte de arriba del agua, ¿no? Pues la historia en la que vamos a meditar en esta mañana tiene un poco que ver con eso, con buscar a alguien que quede al cargo de la pecera del Señor. Así que vamos a meditar en esta mañana sobre un texto que encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2. Para poneros un poco en contexto, Pablo ya sabe que está al final de sus días, ya sabe que está al final de su ministerio. ¿Y por qué sé eso? Porque si nos fijamos en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, el propio Pablo dice esto. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Fijaros, comparar ese texto con el texto de Filipenses, que también estaba en prisión y estaba prisionero, dice, y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Qué diferencia, ¿verdad? Del primer texto, decir, yo ya estoy al final, al anterior, que es decir, vendré otra vez a vosotros, os predicaré el Evangelio y conoceréis a Jesús. Está encarcelado por segunda vez y esta vez ya sabe que es diferente. Y en su afán, en el afán de Pablo por ver el crecimiento de la iglesia, por ver que nuevas almas conocen a Jesús, quiere asegurarse de dejar testimonios fieles. Quiere asegurarse que alguien irá cada día a la pecera y dará de comer a los pececitos. Quiere asegurarse de que la palabra de Dios va a ser fielmente divulgada. Como vemos en los versículos 6 al 8 de los versículos que ha leído Yves del capítulo 1, es posible que Timoteo esté pasando una crisis espiritual o esté pasando momentos complicados en su vida. Y Pablo le llama, como hemos leído, a ser valiente. Pablo le llama a no ser cobarde, a no avergonzarse de la palabra de Dios, a usar el poder que Dios le da. Claro, todo esto es algo que Pablo ya ha vivido. Le llama a avivar el fuego de Dios que hay en ti. El cristiano, si no está fuertemente arraigado a la palabra de Dios, si no está fuertemente arraigado a Dios, es propenso a deshincharse, a relajarse, a olvidar aquellos momentos de relación estrecha con Dios en los que Dios bendice, en los que de forma natural tenemos pasión por servir, por compartir. Nos dejamos llevar por los quehaceres del mundo, por las horas, por los trabajos, por mil cosas, por los deseos. Y es en la propia palabra que en Apocalipsis 1, ¿os acordáis que dice Juan a la iglesia de Éfeso? ¿Has dejado qué? Tu primer amor. Es la iglesia en la que estaba trabajando Timoteo. Es algo que ocurre incluso a los líderes de las iglesias. El miedo, la vergüenza a compartir, miedo, vergüenza a lo mejor a predicar el Evangelio, son cosas humanas. Pero no son cosas que provengan de Dios. Son cosas muy nuestras, del pecado profundo que hay en nuestro corazón. Y la gracia de Dios es la que provee todo aquello necesario para poder luchar en nuestra vida con todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de sentimientos que podemos tener. Y lo que hace Pablo aquí en este capítulo 1 es
asentar la base de su propio llamado y compartirlo con Timoteo, ¿vale? Diciéndole, Timoteo, que todo esto es poder de Dios, todo esto no es poder nuestro. Lánzate, sigue, porque Dios y la gracia de Dios es la que dirige todos estos pasos. No hay nada ni nadie más poderoso que Él. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo es discípulo ¿de quién? De Cristo. Y Timoteo es discípulo de Pablo. Por eso el maestro está enseñando al alumno a cómo mantenerse firme en la fe a pesar de las circunstancias que él está viviendo. Es como si le dijera, Timoteo, no tú, sino Cristo en ti. Siempre, no tú, sino Cristo en ti. A partir de aquí vamos a leer, si me acompañáis, 2 de Timoteo 2, capítulos del 1 al 7. 2 de Timoteo 2, del 1 al 7. Dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. A partir de aquí vamos a ver tres apartados, tres aspectos, como tres imperativos que Pablo presenta a Timoteo. El primero, versículo 1, fortalécete en la gracia. El segundo, enseña a hombres fieles. Y el tercero, sufre penalidades por causa del Evangelio. Y en un segundo apartado vamos a ver tres principios que enumera Pablo para llevar a cabo esos tres imperativos que ha enumerado anteriormente. O sea, ten en cuenta en todo momento para quién trabajas, obedece las reglas para poder recibir la corona de victoria y trabaja poniendo todo tu empeño en ello, sufriendo. Así que si os parece pasamos al primer imperativo que encontramos en el versículo 1. ¿Qué le dice Pablo? Fortalécete en la gracia. La gracia que hay en Cristo Jesús. Pablo le muestra a Timoteo que lo que quiere de él. Y es fortaleza en Cristo. Si leemos en Efesios 6, Efesios 6, versículos del 10 al 18, vamos a ver que anteriormente Pablo ya había hablado de este tema a la iglesia donde Timoteo estaba ejerciendo su ministerio. Dice lo siguiente, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y haciéndolo, hecho malo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Revestíos con la coraza de la justicia y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Wow. O sea que Pablo está enseñando a Timoteo a llevar la misión que le está encomendando. Está enseñando a Timoteo a qué cantidad de comida debe tirar a los peces
que no puede tirársela 3 veces al día. Y le dice, eso tienes que hacerlo estando fuertemente arraigado a la gracia de Dios. No valen titubeos, no valen dudas, no valen miedos, no vale nada que no provenga de Dios. Nada que no sea la gracia de Dios que ha tenido en Él. La gracia de Dios que ha tenido en nosotros, en la persona de Jesús, porque lo que capacita a Timoteo para poder llevar a cabo su ministerio es la gracia de Dios. Y lo que nos capacita a nosotros para llevar a cabo nuestros ministerios es la gracia de Dios. Pero, ¿cómo puedo yo fortalecerme? ¿Cómo puede Timoteo fortalecerse en la gracia de Dios? Pues entregándose al señorío de Jesucristo. Ese es el primer paso. Obedeciendo su voluntad, aplicando en su vida, aplicando en nuestras vidas lo que la palabra de Dios dice, aplicando a su vida personal, a su vida espiritual, a su vida familiar, en el trabajo, en todas partes, aquello que la palabra de Dios dice. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Ahora busquemos en el diccionario qué quiere decir sacrificio y apliquémoslo a nuestros ministerios. Nos tendríamos que preguntar, ¿cuántos ministerios de los que hay aquí implican sacrificio? ¿O están suponiendo sacrificio? En segundo lugar, al mismo tiempo que Timoteo se esfuerza por obedecer a Dios y por servirle, necesita depender del poder divino para poder cumplir su voluntad y llevar fruto que agrade al Señor. Timoteo tiene que dejar de creer en sus fuerzas, tiene que dejar de creer en su sabiduría, tiene que dejar de creer en su intelecto, dejar de creer, bueno, si Pablo me escogió a mí y no te escogió a ti. Tiene que dejar todo eso de lado, en sus recursos materiales, en sus talentos, y confiar solo en la provisión de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Fe. ¿En quién? En Dios. Es Él el que da la fe, es Él el que nos la tiene que dar, es Él el que nos va a sustentar y es Él el que debe dirigir todos nuestros ministerios. Para esto es vital mantener una relación con Dios. Es vital mantener una comunión diaria con el Señor. Los pecados que cometemos en pensamiento, en actitudes, en palabras, en conductas, afectan evidentemente a nuestra relación con Dios. Hemos de reconocer en todo momento, se nos ha dicho muchísimas veces en esta congregación, nuestras debilidades, reconocer nuestras desobediencias y confesarlas a Dios. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, dice Isaías. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:9. No es Dios el que nos lleva a pecar, es nuestro pecado el que nos separa de Dios. Un corazón limpio y sumiso a Dios, un corazón que depende de Él, proporciona al Espíritu Santo la libertad para controlar nuestra vida, la vida de Timoteo, para animarlo, para capacitarlo, para usarlo como instrumento en manos del Señor.
Y como he dicho antes, eso es aplicable a Timoteo, pero también, evidentemente, es aplicable a nosotros, a nuestra vida, a nuestra relación, a nuestro ministerio en el Señor. El segundo imperativo que encontramos, versículo 2, es enseña a hombres fieles a enseñar. Hay una película, no sé si la habéis visto, de Nicolas Cage, que se llama La última profecía. Es mala, pero bueno, para un día que no sabes qué hacer, pues. La cuestión es que en un momento de la película, la hija de él, bueno, es una película en la que se produce el rapto y la hija de él, que no ha sido raptada, se ha quedado en la tierra, se va a una iglesia y la iglesia está vacía. El Señor ya se ha llevado a todos los creyentes, pero solo queda una persona. Y la imagen es curiosa porque está delante de todo, delante del púlpito, y esa persona es el pastor de la iglesia. Y la hija de Nicolas Cage se acerca a él y dice: «Padre, ¿usted?». Así como muy... Y él hace... Sí. Como diciendo... Pues no, yo no estaba en las listas. Son muchos que creyendo estar dentro no lo están. Muchos. Hay muchas personas que delante de las dificultades del ministerio desaparecen, se van. Hay muchas personas que creen tener un llamado, un don, una revelación, pero al final de todo queda en palabras y no hay nada. Poco fruto. El propio Pablo tenía con él personas así, ¿verdad? Que dice de todos los que estaban en Asia, le abandonaron. ¿No? Y dice dos nombres que había pensado en ponérselo a mi hijo, Figelo y Hermógenes, le abandonaron. Pablo sabía en quién había creído. Qué diferencia, ¿verdad? Pablo y los que le abandonan. Qué diferencia hay en ellos. Cristo. Pablo era el centro de la vida Cristo era el centro de la vida de Pablo. En Él depositó su confianza, en Él depositó su esperanza, en Él y para Él empezó a vivir desde el momento en que le conoció. Los hombres fieles no son aquellos que aparentan serlo, sino los que realmente están arraigados a Jesús, están arraigados a la palabra de Dios y perseveran hasta el final. Entonces, ¿qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Pablo le está diciendo: fíjate cuáles son los que realmente son fieles y enséñales a ellos la palabra de Dios, enséñales a enseñar a otros. Es como esa estructura piramidal. Empezamos ahora, ¿no? De 1-2, de 2-4, de 4-8. Enseña a enseñar y que la palabra de Dios se vaya divulgando y se extienda hasta lo último de la tierra. Le está diciendo: Timoteo, transmite la gracia de Dios a otros que puedan y sepan también transmitirla a los demás, a pesar de los sufrimientos que puedas tener. Ese es el mensaje que Pablo le está compartiendo a Timoteo. ¿Y os suena ese mensaje? De: hey, sal y comparte. Sal y comparte. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando le vieron le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La gran comisión. Eso es lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo. Sigue, predica, enseña.
Pero no es una tarea fácil. No hablamos de ir por la calle diciendo, hey, Dios te ama, Cristo murió por ti. No, hablamos de algo muchísimo más serio. Hablamos de coger a alguien a nuestro lado, compartir, enseñar, llevarle con nosotros. Es difícil, es muy difícil y es duro, y más en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, porque es una lucha constante, no solo con los de fuera, incluso a veces con los de dentro. Podemos pasar mucho tiempo trabajando y no ver fruto, mucho. Podemos decaer, nos pueden perseguir, aquí es difícil, pero bueno, rechazar. Podemos confiar en alguien que tarde o temprano nos va a fallar, nos abandonará como a Pablo. Podemos invertir tiempo, esfuerzo, dinero en alguien que al final no va a dar fruto. Y eso es doloroso. Podemos hacer 1000 cosas y Timoteo tiene que estar preparado para, a pesar de lo que sea, estar trabajando fielmente, arraigado a Cristo y sufriendo. Ahora yo pregunto, ¿y nosotros? También. Estamos llamados a compartir el Evangelio, a salir, a predicar, a enseñar, a hacer discípulos. ¿Y qué nos pasa? Que cuando hay vergüenza no se hace, cuando te responden mal, pues no sé, como que nos acucamos un poco, ¿no? Depende en qué situación, más vale no hacerlo. Pero ese no es el poder que Cristo nos da. Esos son nuestros miedos internos y nuestras maneras de ser. Muchas veces creemos que no tenemos la capacidad de enseñar. Eso Gaby, Dani, Joan Marc y pocos más. Yo no tengo esa capacidad, yo no sirvo para eso. Yo sirvo para estar sentado y aprender, para eso sí que sirvo. Cuando pienso en esto, muchas veces pienso en que la mejor manera de enseñar a mis hijas a que sean hospitalarias es yo siendo hospitalaria. La mejor manera que tengo de enseñar a alguien a ser generoso es siendo yo primero generoso. ¿Qué quiero decir con esto? En que hay muchas maneras de predicar el Evangelio y de enseñar a los demás a seguir a Cristo. Muchísimas. Pero no las llevamos a cabo en muchísimas ocasiones. Hay una frase que leí hace muchos años y me da mucha risa cada vez que la leo, y es que el que no sirve, no sirve. ¿Quieres enseñar a servir? Sirve. Hablábamos hace poco con algunos miembros de esta congregación. Hay que servir. Hay que trabajar, necesitamos manos para trabajar. ¿Dónde está la gente? Al final siempre son los mismos los que están trabajando. ¿En qué estás sirviendo? El que no sirve, no sirve. El tercer imperativo que encontramos es: sé partícipe de los sufrimientos, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto no quiere decir que tengas que ir por la calle buscando sufrimiento o buscando penalidades. Ay, mira que soy cristiano, qué pena siento, o qué mal lo estoy pasando. Si Timoteo hace caso de las exhortaciones de fortalecerse en la gracia y de ser fiel a la hora de enseñar a otros, será imposible librarse del sufrimiento. Muy difícil. En el servicio al Señor se sufre. De modo que no es un caso de intentar evitar ese sufrimiento, sino de ser partícipe de los sufrimientos. Eso no quiere decir, Pablo no le está diciendo, ay Timoteo, qué mal estoy, y que Timoteo tenga que pensar, ay Pablo, qué mal me siento por lo que estás pasando, voy a orar por ti porque me siento tan mal. No hablamos de ese sufrimiento. Hablamos de sufrir, de pasarlo mal. La palabra que usa, que no voy a intentar leerla, se puede traducir como ser cosufriente o sufrir con. Eso quiere decir sentir lo mismo que sentía él.
todo fin noble, todo fin a favor del Evangelio requiere mucho trabajo, mucho cansancio, requiere dedicación, requiere lealtad. El ministerio, sea cual sea el ministerio que te haya tocado, requiere esfuerzo. Requiere fortalecerse en la gracia, levantarse pronto, dormir poco, invertir tiempo en los demás, invertir dinero en los demás y poco en ti mismo. El ministerio requiere sudor, muchas veces requiere lágrimas, requiere dosis increíbles de amor, de paciencia, que muchas veces no tenemos. El ministerio de cada uno, tarde o temprano, va a requerir que salgamos de nuestra zona de confort, que salgamos de nuestra zona plácida. Y sabemos bien lo que ello implica, ¿verdad? Algunas familias de esta iglesia han dejado el confort de su casa. Teresa, ¿nos puedes explicar de eso, verdad? El confort de sentirte en tu casa para compartir con los demás. No es fácil, pero eso es lo que tiene el Evangelio. Y si bien es cierto que el sufrimiento va de la mano del servicio de Dios, también es cierto que a pesar de todo esto, en la gracia de Dios no hay nada que no podamos soportar. ¿Os viene un versículo a la cabeza? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que Pablo le acaba de decir a Timoteo. No hay nada que no puedas soportar. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros hoy. Hermanos, vamos a servir, vamos a trabajar, vamos a compartir, sufrir, pero no te preocupes, que vas a poder soportarlo en Cristo Jesús. Vamos a sufrir si hacemos caso a lo que Pablo está diciendo y lo aplicamos a nuestras vidas. Sí. ¿Pero estamos dispuestos a ello? ¿Estás dispuesto? ¿Estamos preparados? Repasando, así rápido. Pablo ha presentado a Timoteo 3 imperativos. Fortalécete en la gracia, en Cristo, enseña a hombres fieles y sufre por el servicio al ministerio. Y a partir de aquí lo que va a hacer Pablo es enumerar 3 principios básicos para poder llevar a cabo esos imperativos. Y usa 3 metáforas que ya ha usado otras veces. Y el primer principio que va a usar es tener en cuenta en todo momento ¿para quién estás trabajando? Manuel es mi jefe, pero yo no trabajo para Manuel, yo trabajo para el Señor. Pablo va a poner aquí el ejemplo de un soldado. Un soldado tenía que estar en todo momento súper concentrado. Estaba preparado para transportar durante 30 kilómetros armamento, comida, utensilios para el campamento, las armas, el escudo, tela. 30 kilómetros diarios. Cada centuria estaba formada por 80 legionarios y tenían un líder que era el centurión. Y eran como una unidad. 80 personas que eran uno. ¿Tenéis esa imagen de cuando venían los malos? Bueno, los malos. Los romanos se ponían todos en formación, ¿verdad? Con los escudos. Eran como una sola unidad. No había lugar a distracciones. Estaban preparados para responder automáticamente, instantáneamente a la orden de su centurión. Estaban preparados en cualquier momento para entrar en batalla y sufrir hasta la muerte si hacía falta para conseguir la victoria si era necesario.
Esa era su vida, esa era la vida del soldado. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo con este ejemplo. Si quieres agradar a Dios, céntrate en lo que es de Dios. Como un soldado se centra en las órdenes de su centurión, céntrate tú en lo que dice Dios en su palabra. Lucha, sufre, y si tienes que morir, muere. Es la esencia de negarse a uno mismo para servir al que le llamó Cristo. Y para hacerlo de corazón, porque si no es de corazón, nos va a pasar como aquellos 2 de Asia que abandonaron a Pablo. Dedicación exclusiva, solo así agradará al que lo reclutó. Una persona en todo momento preparada para la batalla, dispuesta a dar su propia vida para obtener la victoria. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a vivir y a servir como soldados? Segundo principio, obedecer las reglas para poder obtener esa corona de victoria. El ejemplo que pone es el de un atleta. Los atletas griegos tenían que ser fieles, había condiciones para poder ser atleta y poder competir. Tenían que ser fieles a los valores sagrados. Eran hombres que como mínimo tenían que entrenar 10 meses antes de la competición. Tenían que ser puntuales, respetar a los jueces y no podían bajo ningún concepto perjudicar a ningún rival, de ninguna manera. Y el fin de todo ese esfuerzo era obtener la corona, ¿no?, de victoria. Pero como digo, siempre siguiendo las normas, ya que en cualquier momento los jueces podían eliminarle de la competición, incluso habiendo ganado. Si se demostraba posteriormente que no se había portado bien, podían retirarle la corona de laureles. Supongo que de jóvenes habéis hecho algún deporte. Bueno, se nota que yo de mayor no, si me pongo de perfil. Pero aquellos que hacéis deporte sabéis que no es duro, hay que trabajar para poder bajar la barriga a los cincuentones y para poder mantener los músculos los jovencitos. Hay que trabajar diariamente, mucha piscina, mucho gimnasio, mucho correr, mucho entreno, y sin esfuerzo pasa que no hay fruto. Las normas ya están escritas aquí. Las normas están escritas para cumplirlas, para que como corredores de la carrera de la fe nos las aprendamos y las cumplamos. Si queremos recibir nuestra corona, no hay nada nuevo que tengamos que no sepamos. Está todo aquí. La palabra es muy clara en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo. No da lugar a dudas. Lo que sí y lo que no, lo que nos acerca y lo que nos aparta de Dios, está aquí escrito. Yo puedo enseñar o puedo predicar la palabra, ¿no? Yo puedo compartir algo de la palabra, pero puedo hacerlo en verdad o no. Puedo exhortar a un hermano y puedo hacerlo en amor o no. Sí que estoy llamado a exhortar, pero me dice que tengo que hacerlo en amor. Sí que estoy llamado a predicar, pero debo predicar la verdad. La pregunta es, ¿cómo estás llevando a cabo tu ministerio? ¿En verdad? ¿Estás siendo fiel a lo que dice la palabra de Dios?
¿Estás buscando qué dice la palabra de Dios en cuanto al ministerio que estás llevando? Esto es un manual de instrucciones espectacular. Y el tercer principio es que tenemos que trabajar duro, poniendo todo nuestro empeño en lo que estamos haciendo. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En esta ocasión, como en otras, Pablo usa el ejemplo de un labrador. Ya lo ha hecho varias veces. Dice que en 1 Corintios 3, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino el que da el crecimiento. Ya ha usado varias veces Pablo la analogía del labrador. Y en esta tercera comparación continúa el énfasis de los dos ejemplos anteriores, y es el gran esfuerzo que el siervo del Señor tiene que hacer en el ministerio. La palabra clave del versículo aquí es trabajar, y la idea básica es cansarse. Y entonces llega a significar trabajar duramente, trabajar arduamente en el ministerio. El agricultor y también Timoteo y también nosotros tenemos que trabajar duramente, sin descanso. Como resultado, dice el texto, que debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. De alguna manera, como siervos fieles, comprometidos con el Evangelio, en la obra de Dios, como trabajadores incansables en nuestros ministerios, vamos a participar de los frutos y obtendremos la recompensa por nuestro trabajo. El cristiano tiene que trabajar con dedicación, con sacrificio, con la misma diligencia y constancia que un labrador trabaja en el campo. Con la misma dureza. Yo una vez tuve que tapar con bolsas de plástico negras los apios, porque se estaban reverdeciendo, en el mercado estaban muy baratos, y mi tío dijo, vamos a taparlos para que se mantengan blancos más tiempo y dentro de un par de semanas los vendemos. Cuando me dijo que había 10.000 apios por tapar uno a uno, ahora sé de dónde pueden venir mis dolores de espalda. Es muy duro. Gracias a Dios solo estuve 7-8 meses trabajando como agricultor. Es durísimo. Pero al final hay recompensa. Y obtendremos recompensa, obtendremos fruto, ese fruto que tanto anhelamos, ¿verdad? Mientras preparaba esta predicación, mi mente se ha pegado un hartón de pensar en, evidentemente cuando preparas un pensamiento, una predicación, lo primero que haces es aplicarlo a tu vida, ¿no? Y me vienen muchas imágenes, excusas, infinidad de excusas, situaciones que contradecían o corroboraban lo que entendía que el texto estaba diciendo, ¿no? De las enseñanzas que estamos pudiendo ver en este texto. Y la mayoría de veces, cuando era positivo, me enorgullecía, pecado. Y cuando era negativo, mi mente es súper rápida para según qué cosas. Y mi mente busca excusas y me hace creer lo que no es. Busca excusas para hacerme sentir mejor, ¿no? Para que mi ego no se vea tocado. Y eso es pecado. Ese es el pecado que mora en mí. Es lo que hace y guía mi mente, ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado, pero intentas justificar aquello que no está bien, ¿no? De alguna manera. Sí, pero es que, claro, yo qué sé, puedes pensar mal de alguien y decir, sí, claro, pero es que me ha dejado abandonado 3 veces. O sea, siempre. Y claro, si soy honesto, siendo honesto, yo pensaría en una situación así, ya, ¿y cuántas veces tú has abandonado a Cristo? Y Él sigue muriendo por ti en la cruz. Yo me esfuerzo mucho, pero si soy honesto, ¿me esfuerzo lo suficiente?
como para morir. Salgo de esa zona de confort de la que estábamos hablando. Así que me gustaría en esta mañana que, a la luz de lo que hemos estado viendo, podamos apartar de nosotros todo aquello que surge como autojustificación, ¿no? Decir yo, me gustaría que pensáramos por un momento hasta qué punto nuestra vida o nuestro ministerio está produciendo sufrimiento, está produciendo que yo salga de esa zona de confort. ¿Hasta qué punto el ministerio que estoy llevando, si es que lo estoy llevando, si no lo estoy llevando tengo un problema peor? Pero ¿hasta qué punto estoy dispuesto a dar de mí a ti por la obra de Jesús como agradecimiento a lo que Jesús ha hecho en mi vida? Yo, como cada vez que preparo un sermón, me he avergonzado de mis respuestas a mis propias preguntas. A pesar de tu situación, enseña, predica, porque la vida de otros están en peligro de muerte eterna. El Señor nos llama a enseñar su palabra, que es diferente de predicarla. En muchas ocasiones nos conformamos con predicar, ya lo he hecho, ya he compartido. No obstante, en esta ocasión Pablo está diciendo, enseña la palabra de Dios. Una vez me fui de excursión, perdona Bárbara que no está escrito, me fui de excursión a trabajar al Pirineo con un grupo de chavales y hablando con la persona que nos dirigía, y íbamos a hacer un trekking, le pregunté, era de Barcelona, vivía muy bien en Barcelona, César, tú lo conoces, Fer, y le pregunté, ¿y cómo se te ocurre con 20 años venir hasta un pueblo del Pirineo que vivían muy pocas personas a vivir aquí? Y me dice, porque estaba harto de vivir entre gente no auténtica. Yo te pregunto hoy, ¿eres auténtico? ¿Realmente estás enseñando lo que crees? ¿Estás predicando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios? Predíquela y vívala, para que tus alumnos, le está diciendo Pablo a Timoteo, vean que vives lo que predicas y de esa manera conozcan al Señor. No te conformes con lo que tienes ni con lo que estás haciendo. Nuestro jefe es el mejor jefe del mundo. Paga bien, muy bien, y paga a tiempo, en el tiempo perfecto. Trabajar para Él es un lujo. Nuestra tarea es muy clara. Ejercitémonos. Timoteo, ejercítate. Iglesia, ejercítate en la gracia. Y aunque posiblemente sea una tarea dura, una tarea incluso en algunos casos peligrosa, tu jefe, que ya ha vencido, fijaros, y que siempre consigue lo que desea, está a tu lado. No está en un lugar lejano, mirando, sin tenerte en cuenta para nada. Dice la palabra, yo os dejaré un consolador. ¿Sabéis quién es, verdad? Todos aquellos que creen en Cristo Jesús tienen al Espíritu Santo en sus vidas, guiando cada uno de sus pasos. Haz uso de ese Espíritu Santo. El poder de Dios está con nosotros, iglesia, estaba con Timoteo y está con nosotros hoy. Así que vamos a ser fieles a su palabra, vamos a ser fieles a sus enseñanzas y nada nos va a poder parar, porque es Él el que tira del carro. ¿Quién va a parar a Dios? Cuando el carro frena es porque lo estoy intentando tirar yo. Vamos a recibir el entendimiento necesario para poder avanzar en victoria y como soldado recibir esa victoria en la batalla,
como atleta esa corona de laureles en nuestra cabeza por haber hecho las cosas conforme a la palabra y el fruto por un arduo trabajo, nosotros vamos a recibir la recompensa también. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. En uno de los cursos de predicación de Simeon Trust, cuando te dan la guía para trabajar un texto, te dicen, ¿qué relación tiene todo esto con el Evangelio? Entonces tienes que atarlo, ¿no? Intentar ver. Ministerio, Jesús, nuestra salvación, glorificar al Señor. Sufrimiento, cruz. Y no solo la cruz, a mí en catalán es más parvero, me rechina todo y se me pone la piel de gallina en pensar el trayecto hasta llegar a la cruz. Qué difícil. Recompensa. El Señor ahora Cristo está con el Padre y nuestra recompensa es que vamos a estar también con Él allí. Si algo ha demostrado Dios en todos los tiempos es que cumple su palabra. Él la cumple. Así que acordémonos lo que dice el versículo 7, que para mí es como lo que abraza todo lo que he dicho hasta ahora. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. El Señor nos dará entendimiento en todo. Así que os animo en esta mañana a que cuando lleguéis a casa o en algún momento de hoy volváis a coger esos 3 principios de los que hablábamos y indaguéis en vosotros qué hay de todo eso. Porque si tú, como nos decía Manuel la semana pasada, si tú has aceptado el Evangelio es porque alguien te lo ha predicado. Si no predicamos el Evangelio, la gente no va a conocer a Cristo Jesús y vivirá en sus pensamientos, en sus teorías, pero no va a vivir esa maravillosa relación con el Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor, sabes que es una lucha constante el seguirte, el buscarte, el esforzarme por hacer tu voluntad, por conocer tu voluntad, Señor. Y como siempre, hablo por mí, pero es vergüenza lo que en muchas ocasiones siento. Quiero pedirte perdón por no ser fiel, por no trabajar duramente, por buscar 1000 excusas siempre, por no centrarme en tu amor, en tu misericordia, en la gracia que has tenido para conmigo y para con todos. Y en esta mañana yo quiero pedirte que tú bendigas a tu iglesia, que tú nos enseñes, que tú nos hagas sentir mal por lo que no hacemos bien, Señor, y nos guíes a buscar en tu palabra y a buscar cómo tener esa relación maravillosa contigo. Que tú nos ayudes a predicar tu palabra a los demás para que puedan venir a conocerte, Señor, que es lo más maravilloso del mundo. Guárdanos, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.